Muy buenas noches. Nuevamente desde el programa Voz Tango. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Les hablo desde Medellín, Colombia. Hoy, como todos los domingos, con un invitado supremamente especial, con gran experiencia, que nos va a compartir durante este programa. Él es Julio César Montoya Ardila. Muy buenas noches, Julio César. Muy buenas noches aquí, amiga, y un placer estar con todos los invitados por este lindo canal. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. No, con mucho, aunque fue algo como que no quisiera, no, nos demoramos, pero se dio el momento. Todo tiene su momento. Yo digo que a veces renegamos, peleamos o nos enojamos y resulta que todo tenía un porqué y un para qué. Y sí, tal, Se llegó el momento y perfecto el día. total. Bueno, les voy a hablar un poquitico de quién es Julio César, porque si les cuento, él tiene una trayectoria de 20 años, donde les cuento yo sobre todos esos 20 años se nos fue el programa. Así es que les voy a hablar un poquito de él. Él es de Medellín. Es bailarín con más de 20 años de experiencia profesional en la interpretación, aprendizaje y en la enseñanza de la danza del tango. Estudió interpretación de tango salón y tango escenario, seminarios sobre pedagogía de la danza en la Universidad de Antioquia, sobre manejo espacial e interpretación del movimiento en el estudio del coreógrafo Mario Morales. Es técnico en Pilates Mat en Buenos Aires, estudio que hizo encima. Es campeón nacional de tango, salón y milonga escenario en Manizales en el 2012. Es subcampeón en milonga en campeonato metropolitano en Buenos Aires. Pero eso es un poquitico porque él tiene muchísimos más campeonatos y reconocimientos, sino que a medida que vamos avanzando en la conversación, vamos a ir llegando como a todas esas... Llegando a conclusiones, Sí, total. que me faltó mucho. Pero lo que dije, lo dije bien dicho. Muy bien. Ah, bueno, perfecto. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan ahora en este en vivo y que lo van a ver más adelante porque de todos queremos recibir esas opiniones. Les quiero hacer un poquito de una aclaración. Yo sé que muchos saludan y hacen preguntas, pero a veces es un poquito difícil contestarlas ahí mismo, las contestamos después. Hoy voy a tratar de hacerlo, a ver cómo, un ensayito, a ver cómo nos va. Entonces, bueno, empecemos con Julio. Julio, ¿qué es para Julio el tango? Es mi vida, es un estilo de vida que decidí. Yo creo que en este país decidir ser un artista emergente de una danza como el tango es algo de valientes, ¿cierto? Para mí es mi vida. Lo he arriesgado todo, he arriesgado mi familia, he arriesgado mis estudios, he arriesgado todo por, por nunca abandonar del tango. Entonces, para mí es parte de mi vida. ¿Cómo llegó Julio al tango? Ay, amigos, cosas muy locas. A ver, los amigos del tango me conocen que yo entré ya cuando tenía 20 años pasados, ¿cierto? Pero antes de eso, yo ya hacía incursiones en la danza, pues estudié en un colegio de monjas que ya no existe, quedaba ahí por la placita de cera que se llamaba Escuela Madre Marcelina. Entonces allí desde pre-kinder que estaba pues el horario del colegio, pero después habían 2 horas más de estudio. Ya 2 horas las dedicábamos a la música, a la danza. Entonces, claro, a aprender a tocar guitarra, pandereta, la tuna de la iglesia, porque era un colegio de monjas. Y también nos daban clase de folclore colombiano.
Entonces yo creo que allí fue mis primeros inicios donde me enamoré del arte. de la danza. ¿Y al tango cuando llega? ¿Cómo llega al tango? Al tango. Yo ya bailaba de forma no profesional, sino que lo hacía por gusto, ¿cierto? Como te dije. De ahí empecé a estudiar, pues nos enseñaban folclore y como era un colegio de monjas, entonces obviamente habían presentaciones niños, pues para niños eran monjas carmelitas, ¿cierto? Entonces ellas hacían ciertas actividades para niños y entonces nos llevaban a nosotros de niños a bailar. Eso fue en parte de mi niñez, después pasé a un colegio privado y allí también había un grupo de danza, pero entonces el grupo de danza lo lideraban las chicas de bachillerato. Y entré y entonces ahí me enamoré del hip hop y de todo este ritmo moderno, del rap. Recuerdo que los domingos me iba a la Biblioteca Pública Piloto, la que queda ahí en Colombia, y ahí se hacían los encuentros de bailarines de hip hop. Es más, yo en una época, cuando la 70 era la 70 el boom de Medellín, con un grupo de amigos nos íbamos a bailar a las discotecas. Había una muy famosa que siempre íbamos a bailar, que era Chocolo, Ajá. y allá bailábamos y pedíamos plata con la gorra. Después mm, incursioné por medio de amigos y como vivía en Boston, vivía ahí al frente del Teatro Palo Toro, que eso es otra cosa, porque en este entonces era la directora del Teatro Palo Toro, era la autora Viejo, ¿cierto? Y yo a la autora le llevaba todos los días su almuerzo a su escritor y tenía entre 8, 9, 10 años. Y entonces tenía vía libre para entrar al espectáculo que yo quisiera. Además, el del sonido o los del sonido del Teatro Palo Tobón, antes de las funciones, siempre pedían pasabocas. Y yo las llevaba, obviamente como sabían que yo era el de la tienda, el hijo de la señora de la tienda, entonces yo les llevaba las gaseosas y para que ellos tuvieran que tomar. Y yo me subía a donde queda el salón técnico de luces. Recuerdo a un gran amigo, Edwin Torres, que era el que manejaba las luces, y yo me quedaba a ver todos los espectáculos de danza. Recuerdo que no me perdía ninguna función de María Cecilia Botero cuando hacía sus musicales. Entonces, llegué hasta manejar, habían veces que estaban ellos muy ocupados y llegué hasta manejar la luz blanca. Me ponían, vea, siga este, y yo tenía 10 11 años y la seguía. Entonces la danza, de una u otra forma, como que me perseguía. En este lugar trabajaba Sebastián Avendaño, el director de Apuro Tango, que en ese entonces no se llamaba Apuro Tango, y el hombre también bailaba, y cosas de la vida que se unió el hombre y me dijo, ve, vos te gusta bailar, y yo sí, yo practico esto, he hecho estas cosas, y me invita a un grupo de baile, y ahí empezó mi amor por el tango, en el grupo de Sebastián, que en ese entonces Sebastián se llamaba Sebastián Tango Show, después se llamó de otro lugar, pero ahora ya tomó el catálogo de Apuro Tango. De Apuro Tango. Dios, ahí qué tan interesante. Supimos también un poquito de la historia de Apuro Tango. Que no me vayan a matar después. No, no, con seguridad que no. Pero es con mucho cariño, Claro, con mucho cariño, claro. porque empezamos y hacíamos presentaciones en un lugar que era amigo de él en el poblado, que vendía pizzas y ahí nos prestaba el lugar para hacer sus presentaciones. También recuerdo que en ese momento había un coreógrafo muy importante aquí en Medellín, Henry Lu, que daba sus clases de contemporáneo, jazz y clásico en el Teatro Palo Tobón. Entonces, claro, como que la danza siempre me persiguió, ¿cierto? Sí, 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 sí. siempre me persiguió hasta que me encapsuló Completamente. completamente. Ya lleva Julio más de 20 años de experiencia en todo el mundo de la danza. ¿En el tango cuánto lleva? En el tango aproximadamente empecé en el año 2000, por ahí, Bueno, igual, son 25. sí. Entonces, ¿cómo ve Julio esa evolución del tango
de hace, pongámosle, 20 años a lo que es ahora el tango en Medellín? No, es una evolución impresionante, porque en esa época, cuando yo empecé a bailar tango con Sebastián, claro, todo era muy básico, era con las uñas. Y recuerdo que en esa época, como yo trabajaba con mi madre en esa época, en el negocio y estudiaba en el colegio militar, trabajaba con mi madre en el negocio y por las noches y en mis tiempos libres me iba a bailar porro, a Caicedo, me iba a bailar paso doble y fosa allá inciso, me volaba para todos lados donde hubiera baile, yo quería, me gustaba demasiado con la salsa, impresionante, pero entonces yo recuerdo que el tip eh, nos lo hizo cuando vino por primera vez a Medellín eh, Miguel Ángel Soto y Soledad Rivera, que lo trajeron en ese momento su director Eider Rúa, Firulete. Trajo a este gran maestro y nos fuimos a una clase y eso fue el boom. Entonces, la evolución que hay de esa época acá es mucha, porque en esa época yo recuerdo que yo llegaba a mi casa a estudiar, que mi madre me daba tiempo de estudiar, ir al colegio, trabajar con ella, y cuando me mandaba para la casa a estudiar, yo llegaba a aprender lo que en ese entonces se llamaba el televisor por cable, que tenía otro nombre, y había a mirar, a aprender el televisor en Tango por Dos, que era un canal argentino que pasaba entrevistas de bailarines de tango, y entonces era llegar con el Betamax, a grabar todas las entrevistas y a grabar todo lo que mostraban de baile ahí, que en ese entonces también muchos bailarines argentinos pasaban sus clases, y recuerdo mucho al señor Soto, no a Miguel Ángel, sino a Osvaldo Soto, que daba sus clases, entonces era uno pendiente de firmar eso, esos videos para después quedarme toda la noche observándolos y después al otro día tratar de imitar lo que ellos hacían. Ese era. Y después con la evolución, con la llegada de muchos maestros argentinos, también con la ida de muchos bailarines a Buenos Aires que venían y traían información, entonces era uno como un gatico buscando información por todos lados, qué aprendo, cómo lo hago, qué es, cómo es. Entonces, y a medida evolucionó mucho después las escuelas de baile que se llevaban los alumnos, que hacían tours para ir a Buenos Aires, y muchas veces los alumnos me traían videos de las casas de tango donde iban, que iban a ver shows de tango y compraban videos y me los regalaban. Póngase a ver esos videos, juiciosito, juiciosito, sin ninguna información de danza o sin ninguna objetividad, solamente era mirarlos, emocionarse, tratar de comprender, de grabar en la memoria esos movimientos y esas formas de abrazarse, de pararse, de caminar y tratar de imitarlas. Ahora que ya el Internet nos ha facilitado mucho la vida y que se nos ha dado la posibilidad de viajar. Entonces, creo que la evolución ha sido muy grande, muy bonita, muy satisfactoria. Sí, y entonces ahí nos cuenta que fue de una manera muy empírica. Sí, cuando empezamos era de una forma empírica. Yo no sé si valga la redundancia, yo recuerdo que en mis inicios, con dos grandes amigos del tango que me dieron la mano y me llevaron de la mano, como lo es el maestro Marcelo Mesa y como lo fue también el maestro Willington Villar, que tenía la escuela Swing. Entonces yo recuerdo que yo me volaba el negocio, o sea, yo hacía lo que fuera por bailar. Me volaba y nos juntábamos en el estudio de Swing a ver videos, a descargar videos y a ver videos, y entre los tres nos daban las 6 de la mañana tratando de imitar lo que veíamos en esos videos. Entonces te estoy diciendo Mm, que la tarea era ardua, completamente. completa. Y además aquí en Medellín los pocos profesores que habían en ese momento, todos los maestros y todos los bailarines de Voz Tango, que en ese entonces era la única compañía de tango que había en Medellín, eran muy costosos. Para mí era muy costoso y además se mantenían con mucho trabajo. Entonces no tenía como la oportunidad de invitarme a una clase, no. Era entre uno o dos amiguitos y ir y ver videos. Tenía una compañera en ese entonces que ahora es profesora de Confama, eh,
Y recuerdo que con ella vivía en Caldas, Mm. imagínate, y yo vivía en el centro. Y 2 y 3 veces a la semana yo me pegaba el viaje de Medellín a Caldas a ir a bailar al ventilador. Y bailábamos tango, o sea, nos llamaban para que bailáramos tango, pero era con lo que ensayábamos y con lo que veíamos con las uñas, prácticamente. Que es una historia muy bonita porque eso es como confirmar el que quiere puede, Claudia Benjumea, se me estaba olvidando el nombre de de esta la gran amiga, compañera. claro, hermosa, divina, ella en este momento es profesora en Confama, pues hace muchos años profesora de Confama y con Claudia Benjumea. Hicimos hacíamos presentaciones en los parques de Caldas, en todos los pueblos del suroeste, en Itagüí, impresionante. Y era, pues, era así, con lo que nos salía del alma prácticamente. Es más, en ese entonces yo ya bailaba mucha salsa, bailaba salsa por mi allegada, pues a que me mantenía en todas estas discotecas. Entonces yo ya bailaba salsa, bailaba hip hop y muchas veces le metíamos de salsa y de hip hop al tango, porque ya no teníamos más que hacer. O sea que sí ha sido una evolución muy grande. Muy grande, muy grande. ¿Qué cree que le falta a esa cultura del tango, mirando esa evolución y con lo que estamos en la actualidad? ¿Qué cree que le hace falta a esa cultura del tango? A ver, nada menos en estos días nos sentábamos a hablar, porque igual llevo 3 años eh, separado de la danza, ¿cierto? Hace 3 años que llevo muy separado de la danza y en estos días que, que vine a un evento, eh, Julio Bosque, Julio me dice, ¿qué crees que le hace falta? Y yo, amigo, hay tango aquí en Medellín y hace falta más empatía con todos. Yo recuerdo que en una época aquí en Medellín, cuando Wilson Vélez estaba vivo, el director de Voz Tango, hizo un proyecto con la alcaldía de Medellín y se hizo Tango al Parque, ¿cierto? Porque todo el mundo piensa que el tango es melancólico, triste, para personas de edad que están sufriendo. Y mentiras, el tango tiene una alegría, una emocionalidad y además que es algo para niños, jóvenes y adultos. Es un arte que incita al abrazo, que incita a la reconciliación, que incita a, a lo que la vida misma, como lo dice un maestro argentino, el tango es una lección de vida a cada instante. Entonces, poderle llevar a todo el mundo esa lección de vida de, de que el tango es para todos, yo creo que es lo que más le hace falta. Porque sí, o sea, aunque vemos que llega gente nueva, pero considero que hay otras danzas como la salsa que todo el tiempo se está nutriendo, pero claro, es otra. Pero si tal vez lleváramos al tango y lo mostráramos en su verdadera expresión, creo que enamoraríamos a todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que más le hace falta al tango aquí en Medellín. Ahora Julio mencionó dos cosas que son importantes. Pues todo es importante, pero me llamó a mí la atención. Julio dice que el tango es para todo el mundo, pero hay unos conceptos de personas que dicen que el tango no es para niños. Entonces, lo primero que mencionó es la creencia de que es para adultos, de que es para borrachos, de que es como Sí, para, total. ¿cierto? Entonces, como uniendo esas dos cosas, si se cree que el tango es eso como tan triste, doloroso, ¿qué tan bueno es que los niños que no tienen como todavía esa conciencia de dolor, de tristeza, de desengaño, qué tan bueno es para los niños empezar desde niños en el tango? Mira, amiga, ¿qué te puedo decir? Yo me baso en mi experiencia en el tiempo que viví en Buenos Aires, ¿cierto? Eh, el tango hace parte del folclore de un país en específico, pero no todos los tangos hablan de melancolía, no todos los tangos hablan de tristeza, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Hay tangos para niños,
creados, es más, hay tangos de lecciones de vida. Es más, si pudiera traer un tango que nos pudiera, que lleva 100 años vigente y que si lo ponemos ahora es una realidad y es una realidad de la vida, es Cambalache, ¿cierto? Y lleva 100 años de historia y es un tango que el que lo escucha va a encontrar una realidad, se va a encontrar ahí. Además, no hablemos tampoco de las letras, porque sabemos que no todas las letras fueron inspiradas en desamores y amores. Muchas letras del tango están inspiradas en hechos, en sucesos, porque el tango también hace parte de este conglomerado cultural que hablaba de las experiencias que pasaban normales, de la señora normal, del señor que trabajaba, de la persona que estudiaba con mucho esfuerzo, del niño que no tenía juguetes. Entonces el tango, por algo es la música más compleja del siglo XX, ¿cierto? Es inmenso, ¿no? Poder decir que vos te escuchaste todos los tangos, yo creo que para mí sería falso y que comprendes todos los tangos. No, lo que pasa es que aquí en Medellín lo que más escuchamos es el tango que se escucha en la tienda, en el barcito, ¿cierto? Pero hay un montón de intérpretes y, y escritores que hicieron tango para todo el mundo. Entonces yo creo que falta eso, falta Y, llevarlo a conocer. y que también ante el tango las letras han tenido evolución, porque primero eran con muchísimo lunfardo y ya las letras, aunque algunos tienen, pero no todos. Pero bueno, también esas letras con mucho lufardo tienen un sentido y una época, ¿cierto? Ujú. Y fueron hechas para cierto público. Tengamos en cuenta que en Buenos Aires eran, en los años, Buenos Aires eran fanáticos, porque habían personas que eran antidarguencistas, habían otros que habían darguencistas, habían unos que eran, habían lugares donde solo se escuchaba Pugliese, porque ahí tocaba la orquesta de Pugliese. Habían otros lugares donde solo se escuchaba Isaldi, porque ahí tocaba la orquesta de Isaldi. Y entonces cada lugarcito tenía su propia fanaticada, sus propios bailarines, sino que con el tiempo, obviamente, al morirse todas estas orquestas, todos aglomerando y uniendo la cosa. Pero hubo una época en que había personas que decían Tanturi, no, yo no escucho Tanturi por esto, esto. Cada quien daba su perspectiva de qué orquesta le gustaba, qué cantante le gustaba y qué compositor le gustaba. Entonces, que ahora todo se ha unido y se ha mezclado y se ha tratado de unificar también para llevar a la enseñanza y para llegarle a otro montón de gente. Pero hubo una época donde había gente que solo escuchaba Izali y que Izali era lo mejor. Y Izali tiene canciones muy lindas. ¿Qué tan importante es que las personas conozcan esa historia de cada canción? No del tango en general, sino de la canción, de la letra, de por qué se hizo. Bueno, pasa algo y yo lo deduzco desde este lugar. El tango, como la salsa y el rock and roll, son danzas que implican una conceptualidad, tienen un concepto, tienen una historia y tienen un porqué. El conocerlas es muy importante. Pues, para mí así, para mí yo lo tomé en una época de mi vida que era importante. A mí me tocó escuchar casi, y gracias a Dios que logré conglomerar toda la discografía de Izaldi, escuchar todo, 3 meses de escuchar Izaldi y comprender cada canción y escuchar cada momento, porque las orquestas tienen sus épocas. No es lo mismo escuchar Izaldi del 30, a Izaldi del 40 o a Izaldi del 50. Y lo mismo pasa con todas las orquestas. También hay que comprender que vienen unas descendencias musicales, la época de Caro, la época de Firpo, la época de, bueno, de Canaro, y de ahí se fueron descendiendo otros intérpretes y otras orquestas que tomaron esa línea o esas líneas y las evolucionaron, ¿cierto? Entonces, conocer de dónde viene es muy interesante porque
en un plano cartesiano, de saber, esto me gusta más que aquello, por esto y esto, o prefiero esto porque me motiva más, o prefiero esto porque me llena más. Es así, ¿cierto? La danza del tango al tener esa historia tan linda y tan compleja, eh, requiere concepto. Es una danza de conceptos. ¿Qué le recomienda Julio a una persona que está empezando en el tango? Ay, mira, ¿Qué pregunta tan qué? a ver, se me vino a la cabeza eh, en Buenos Aires, en el estudio Mario Morales, un señor de edad nos iba a dar clases y las clases de él eran a base de videos, ¿cierto? Y nos mostraba videos de los bailarines de antaño. A estos bailarines, por ejemplo, el cachafaz, ¿cierto? Que así se le conoce mundialmente, pero era Benito Biancheri, ¿cierto? El que bailó frente al Papa, el que hizo el, que el tango no fuera visto como una danza de cabaret, ni de prostitutas, ni de ladrones, ¿cierto? Que fue el que, desde ese punto, la danza, eh, diciéndolo de una forma burda y así simple, fue acogida por las grandes, por las sociedades más altas, porque antes era considerado que era solamente de prostitutas, porque se le dio ese concepto del tangorillero, Ajá, y era prohibido. y que era prohibido porque era la música que se bailaba en los prostíbulos. Eso tiene una historia larga, es que Sí. se me vienen a la cabeza un montón de cosas y de recuerdos, ¿cierto? Entonces él nos mostraba, por ejemplo, nos mostraba unos videos de un maestro que lo apellidan o que se le dicen el alemán. Hay videos en YouTube de él. Y él habla de esa época, en unos videos en YouTube está el hombre hablando de cómo se bailaba en esa época y el respeto que había, que el tango se bailaba. Es más, el baile que todos vemos en las películas, por ejemplo, como la de Schwarzenegger, que bailan aquí con el cachete aquí al lado y que se baila así lineal y con una flor, eso fue una copia de un actor italiano que viajó a Argentina, vio bailar el tango y después se fue para Italia y hizo películas con ese estilo de bailar. Y este señor en sus videos dice que en esa época, y es real, ¿cierto? El tango ha evolucionado en la misma forma que ha evolucionado la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. El tango antes no se bailaba con tacones, por eso en una época no se utilizaba lo que le llamamos hoy el famoso pivote, no había pivote, o sea, era un cruce de piernas. También había ese cruce de piernas porque se relaciona mucho con el tango orillero, porque los que bailaban el tango orillero eran las personas que se dedicaban a descargar los barcos que llegaban a Buenos Aires, y como era el barco allá y la zona franja acá, y la única forma de bajar toda la mercancía que traían era colocar unas tablas. Entonces, claro, al caminar, los que descargaban esto, que eran los mismos que después iban a beber a estos lugares, ellos para no caerse del barco con las cargas que bajaban, entonces ponían los pies así, entonces se iban entrecruzando y entrelazando. A eso se le llama tangorillero. Pero también existe el estilo del tango villorquiza, o sea, es que hablar de esto, amiga, es una cosa que es inmensa. Según usted no sabe todo lo que me pasa por la cabeza de maestros que me hablaban de esas épocas y de esos estilos y de esas formas, que cada quien tenía su propia personalidad a la hora de bailar, pero también tenía sus gustos de qué bailar y qué no bailar. La evolución de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Cómo se trataban. Antes se bailaba de cierta forma porque en una época tomarte de la mano ya era un sinónimo de compromiso. Los novios andaban sueltos por la calle. El acercamiento, Una historia. el acercamiento a una mujer no es que fuera prohibido, sino que era mal visto. Hasta que no tuvieras un compromiso no te podías abrazar con una mujer. Entonces, cuando el tango empezó a impermear y a gustarle a un montón de gente, y que las familias, hay una historia muy linda
que es en en Buenos Aires de los 30 cuando ya todos los migrantes estaban constituidos en Buenos Aires y ya habían construido familias en los clubes, porque dentro de Buenos Aires existe el club español, el club francés, el club alemán. Entonces, donde se colocaba esta clase de música eran los clubes y entonces venían las familias completas. Y ahí fue otro cambio estructural, porque entonces ya no era el orillero que bailaba con los pantalones caídos o mal vestidos o mal olorosos de tanto sudar, de hacer trabajos con mujeres de una vida nocturna, sino que era la familia que llevaba a sus hijas a que buscaran un novio. Y entonces ahí empezó todo el trajeado y todo el estilo y los trajes hermosos y bien puliditos. Entonces recuerdo una pareja de baile de Buenos Aires que me encantaba cuando bailaban porque ellos contaban esa historia, que ellos se conocieron, llevaban 60 años de casados y que ellos se conocieron bailando tango y que él le gustaba mucho a ella, pero al papá de ella no gustaba de él porque él no tenía muchos recursos y le tocaba prestar ropa para ir. Y entonces los padres, dependiendo de cómo estuviera vestido, dejaban que su hija bailara con ellos. Y ahí viene lo del traje, lo de la corbatica, lo del pañuelito, la rayita, ¿cierto? Entonces mira que la evolución del tango ha tenido muchos frentes, muchos argumentos. Por ejemplo, lo del taco, a la evolución que la mujer fue pasando de una forma de vestirse a otra. También la mujer evolucionó, ¿cierto? En ese entonces no existía el pivot porque los tacones de las mujeres eran un taco grueso y con los dedos cubiertos. A medida que el zapato de la mujer fue evolucionando, también fue evolucionando en el tango, hasta llegar al taco, y por eso fue que llegó el pivot. Estamos así como mordiendo, pero o sea, la evolución del tango ha sido de muchos lugares, y descubrir toda esa evolución y conocerla es lo que hace que una persona que le guste bailar tango tenga una conceptualidad y tenga una interpretación a la hora de bailar ciertos temas y ciertas orquestas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el que está empezando a bailar tango? Para la recomendación para el que está bailando es que no le tenga miedo y que esto es un, ¿cómo te lo dijera? Esto es un túnel que no tiene vuelta, porque mientras vos más conoces y comprendes que el tango nunca fue machista. Todo el mundo dice que el tango es machista porque el hombre lidera. Y, y hay maestros de la vieja época, por ejemplo, Nito y Elba, que son unos maestros que ahora tienen 80 años, bailan desde que tenían 15. Entonces, imagínate, entonces, y ellos, Toda una vida. y uno va a la clase de ellos y ella dice, el tango no es machista. ¿Por qué? Porque puede que sea un abrazo y un liderato del hombre, pero ese liderato no es para, para, para encerrar una idea o para dejarla que solamente haga lo que él quiere, no, simplemente la abarca. La idea del tango es abarcar a una mujer como si fuera la pieza más preciada. Además, hay una maestra en Buenos Aires que nos enseña a los hombres, o que me enseñaba a mí a bailar la marca, y la marca nos enseñaba el abrazo y nos ponía de ejercicio cómo cargas un bebé. Cuando vos cargas un bebé, que es que vos miras para pasar una puerta, a ver si cabe o no cabe, a ver si le golpeo la cabeza, a ver si se me cae, a ver si, ¿cierto? Es una contención a alguien muy especial, pero la mujer, de esa emoción de abrazo, también encuentra el infinito y la libertad en un pequeño espacio. Entonces, comprender que el tango, la verdad, es una comunicación, es un lenguaje, y es lo que yo a mis alumnos siempre les digo cuando llegan a mí. O sea, yo no te quiero enseñar pasos, porque yo no soy de enseñar pasos, yo quiero que comprendas el tango como comprendes el lenguaje. Es que es un lenguaje corporal. ¿Qué mira Julio en una persona que llega por primera vez donde Julio
quiero aprender a bailar tango. ¿En qué se basa Julio como para mirar qué es lo que le voy a entregar a este que llegó por primera Qué vez? interesante tu pregunta, qué interesante tu pregunta. ¿Por qué? Mira, y aquí traigo un comentario de un maestro de Buenos Aires que nos daba clase para ser profesores de baile, para ser buenos profesores. Entonces decía, mire, el profesor de tango, y hablo del profesor de tango, pero se da en todas las áreas artísticas, les decía. La primera etapa de un profesor de tango es enseñar lo que todavía no entiende. La segunda etapa es enseñar lo que ya comprende. Y la tercera etapa es enseñar lo que cada uno necesita. Qué interesante, ¿Estamos de acuerdo? qué interesante. Entonces, hay algo que yo lo tomé y entonces desde ahí vengo, cuando viene alguien a mí o cuando venía alguien a mí, lo primero que le digo es a qué se dedica. Y a partir de lo que se dedica, eh, empiezo a demostrar el tango desde su lugar, desde su visión profesional, desde su visión a la vida. Recuerdo una vez que yo, cuando tuve la oportunidad de viajar a España con la compañía de Dorita Echavarría, la pintora hermosa, con todo el elenco de Manuel Mejía Vallejo, con su ex esposa, con sus hijas, que tuvimos la posibilidad de ir a España a representar a Colombia y a llevar esta linda obra de Manuel Mejía Vallejo, Aires de Tango. Ay, Violeta. Y me tocó darle clase a un grupo de personas y el tipo decía, un español decía, es que yo no sé bailar, yo soy negado a bailar por mi condición de deportista, que soy brusco, que soy fuerte. Y yo no, al contrario, muchos de los pasos del tango tienen nombre y tienen el juego del fútbol, porque obviamente en Argentina todo tiene relación con el fútbol. ¿Cierto? Muchos pasos del tango lo sacaron de jugadas de fútbol. Entonces recuerdo que yo decía, ¿sos futbolista? Ah, bueno, mira, cuando tú vas a ir a jugar con alguien, cuando tú estás defendiendo tu posición y viene alguien, ¿cómo colocas el pie para que el balón no pase? Ah, que lo coloco así. Ah, listo. Ahora, cuando esa persona te sobrepasa, ¿vos cómo lo alcanzás? Ah, no, hago este movimiento. Y yo, bueno, es que eso es lo que necesitas para bailar tango. ¿Por qué? Porque necesitas colocar a la mujer en esta posición para que comprenda que es tu pausa y necesitas dar esa intención y esa fuerza y esa conexión con el piso para que comprenda la velocidad a la que vas y te pueda seguir en tu paso. Y hasta hace poco que tenía conexión con ellos, el hombre seguía bailando tango. Qué interesante esa parte, de verdad. Mirar a cada persona como individual, no como un Sí, colectivo. no, claro, porque yo creo que no, porque es que no somos iguales, en nada somos iguales, no somos iguales ni en emotividad, no somos iguales en emociones, no somos iguales al comprender ciertas cosas. Hace unos años, pocos años, tuve un maestro, de hecho, que tuve un alumno que el hombre es químico, ¿cierto? Y entonces él llegó y me dijo, mira, es que a mí me cuesta mucho que me marcar. Y yo, ¿a qué te dedicas? No, yo soy ingeniero químico. Ah, pero entonces podemos hacer algo. ¿Qué me puedes decir de la energía? Ah, no, que hay dos tipos de energías, una directa y una alterna. Ah, bueno, ¿qué tal si tu movimiento lo comprendes como una energía alterna? Y empezó a comprender que el tango se baila entre paso y paso, no es un movimiento directo. Y con los contadores, ¿qué pasa si ponemos todo en orden, cierto? Pasa así un momento de abrazo, un momento de respiración, una intención para generar la primera cuenta y después de ahí empezar a sumar y a restar. Y gracias a Dios me ha ido bien, mis alumnos al menos se han quedado contentos. Pero es que es una manera de personalizar la enseñanza y muy interesante porque es darle a cada quien de lo que tiene.
y que con lo que tiene entienda más fácil. Comprenda, porque todos entendemos, porque Sí, si es comprenda. capaz de caminar, si es capaz de Sí, caminar, de subir escalas, de bajar escalas, de sentarse y de pararse por sí solo, tiene todos los fundamentos para bailar tango. excelente. Qué interesante, de verdad que sí. ¿Qué le recomienda Julio a una persona que ya lleva mucho tiempo en el tango? Pueden ser los mismos bailarines profesionales, pueden ser simplemente los milongueros que no quieren llegar a ese o no pueden llegar a ese nivel, sino que simplemente o que simplemente quieren ser milongueros, pero que llevan mucho tiempo. ¿Qué le recomienda Julio a una persona que lleva mucho tiempo en el tango? No, que le puedo recomendar que no lo abandone, aunque hayan piedritas, aunque hayan cosas incómodas, aunque hayan eh, comprender que el tango es un lenguaje corporal, comprender que el tango no es solamente un movimiento de piernas, el tango debe comprenderse en todo el cuerpo. Hay una lección muy bonita que me lo enseñaban maestros argentinos que nos decían, y nos decían, ¿por qué los colombianos bailan el tango tan fuerte, tan rápido? Y yo, maestro, la verdad no sé, pero entonces la recuerdo con mucha admiración y nostalgia, porque no hace poco murió esta maestra de Olguita Besio. Yo tuve la oportunidad de bailar con una bailarina muy importante, gracias, le doy gracias a Dios y a la vida, ella de apellido Mantovani, española, criada en Argentina, y era alumna de Olguita Besio. Entonces se me dio la oportunidad de bailar con ella y ella me dijo, mira, te invito para que nos ayuden a conectarnos más. Vamos a la clase con mi maestro. Yo ya había ido con ella, pero a clases privadas, clases grupales. Pero esta maestra llegaba y me decía eso. Yo creo que en los colombianos veo esto. Tienen que comprender que el tango se escucha, se siente y se baila. Y no es de bailar, porque el baile del tango es caminar. El tango no se baila, el tango se camina. Entonces, escuchar lo que está pasando, lo que está pasando en el ambiente, que es el sonido musical, sentirlo y caminarlo para que te lo puedas expresar ahora. Y ese es uno de los mayores retos de todos los bailarines en su rol de hombre o mujer, porque muchas veces queremos imponerle el paso a la música y es al revés. Es la música la que nos impone un estado emocional, un momento, una velocidad, una pausa, una emoción, todas estas cosas. Entonces, escuchar, sentir y después me muevo. Eso es lo que yo más aconsejo. Vamos a darle las gracias a unas personas que nos han saludado en el programa. Tenemos a María Pérez, tenemos a Verónica Ochoa que también lo está Tan viendo, bella, Verónica. Un abrazo para ella. a Diana Isabel Monroy, a Luz Media Aguilar, a don Alberto Izaza y hay otro, John Jairo Gaviria Gómez. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Si se me pasó alguno, más adelante les saludamos y también les vamos a contestar todas las preguntas y todas las incógnitas que van teniendo por el programa. Más adelante se las contestamos. Por favor. A ver, ¿qué tan interesante es hacer esa interpretación? Aunque ya lo acabo de decir, el escuchar, el sentir, para que sea como un tango más placentero. Es que el placer viene cuando, mira, seguimos hablando de Olguita Vez. Esa señora era una vivizo, esa señora le movía uno fibras con dos, tres palabras. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué tal si tú invitas a una amiga o un amigo, en el caso del tango, o una amiga, pues, lo invitas a tomar un café? ¿Cómo sería, cómo lo tratarías para que esa persona te acompañe
el tiempo que dure ese café y quede con ganas de pedir otro café. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo le Eh, hablarías? ¿En qué situación le hablarías? ¿Con qué pausa le hablarías? ¿Con la educación que le hablarías? Eso también hace parte del tango, porque hay que comprender que el otro hace parte de tu argumento cuando hablas. Y en el tango, el otro hace parte de tu movimiento cuando bailas. Entonces, si fuéramos más empáticos y no en llevar una serie de movimientos memorizados, sino y dejar que el movimiento surja a partir del otro, a partir de la aceptación, a partir del querer hablar con otro, a partir del querer caminar con otro. Creo que la experiencia en la milonga sería mucho más diferente, sería mucho más placentera. claro que sí, definitivamente. Qué interesante y qué bonito. Si todos pensamos y actuamos de esa manera, completamente de acuerdo, se vuelve como otro mundo y más placentero. Es que el tango nos deja una lección de vida a cada momento. Tratemos al otro como nos gustaría que nos tratara a nosotros. Comprender al otro desde su lugar, desde su posición. Eso es tango. Eso está. Y si lo llevamos al cuerpo, es un tango potenciado. De verdad. Gracias, gracias, gracias. Bueno, miremos otra cosa. El manejo espacial, perdón, y la interpretación del movimiento. Bueno, esto está más enfocado a bailarines profesionales. Esto fue con mi ex compañera Ana Isabel Opera. Eh, Estudiamos un tiempo en el estudio de Mario Morales eh, y era todo más dedicado al bailarín profesional, ¿vale? Recordemos que Mario Morales ha sacado 5 o 6 campeones mundiales en tango salón y en tango escenario y es un coreógrafo impresionante. Lo que él tiene para aportarle a uno, es más, yo tengo su libro que se llama El arte del movimiento. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Hay veces en la milonga, hay una lección que me dejó de todas las clases y de todos los maestros que pasaban por este estudio, porque él no solamente daba las clases, sino que también llamaba a otros, llamaba al hermano de Mingo Pugliese, que para mí es una eminencia del tango, y Mingo Pugliese en la historia del tango bailado. Si uno ve los videos de Mingo Pugliese, es una cosa loca lo que hacía ese señor, parecía un trompo, eso parecía flotando en el aire. Y hay un concepto muy lindo en el tango salón en cuanto al manejo espacial y el movimiento. Y él decía, encontrar el infinito en un metro cuadrado. No necesito de toda la pista. El infinito lo puedo encontrar en un metro cuadrado. Eso en tango salón. Ahora, cuando pasa en tango escenario, que son dos cosas diferentes, por ejemplo, tenía alumnos cuando daba clases con más regularidad, que ahora, la verdad, como te digo, de 3 años, estoy muy alejado de los de baile, del salón de clase y de las milongas. Son dos conceptos diferentes. Yo siempre les digo, mira, el tango salón siempre va a nutrir el tango escenario, pero el tango escenario nunca va a nutrir el tango salón, porque tienen dos objetividades diferentes. Yo tenía un maestro, Tanguito Cejas, que más que un maestro fue un padre para mí, fue un hermano para mí, que me acogió en todos los sentidos, no solo como alumno, sino que me acogió como amigo en momentos difíciles en Buenos Aires, me dio su mano, me dio su abrazo, me llevó a su vida. No, señor, para mí es, pero
Él tenía algo muy lindo que me decía en las clases, mira, cuando vos bailes tango salón, vos tenés que procurar que solo con 3 tandas esa mujer sueñe contigo esa noche. Esa mujer te tiene que llamar al otro día y decir, la tanda que bailé contigo fue la más especial del mundo. Entonces, el concepto de bailar salón es enamorar a una, conquistar a una, hacer soñar a una persona, hacer vibrar a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bonito. Ahora, cuando utilizamos el concepto de tango escenario, es llevar una idea, es llevar una emoción, es llevar una historia a un montón de personas como si yo fuera una película de cine, como si lo que estuviera mostrando fuera una película. Y que de 1000 personas, tratar de que el 50% se conecten con lo que yo estoy tratando de mostrar. Para mí eso es una diferencia grande entre el tango salón y el escenario. Y, y este concepto del manejo del espacio y el movimiento nos llevaba a exigir y a buscar eso. Es que el tango salón es una cosa, es para uno, es una intimidad, por eso el tango salón tiene ese abrazo cerrado, porque eso involucra el misticismo, lo místico, lo que es como cuando tienes un problema gigantesco, cuando tienes un secreto gigantesco y se lo dices a una persona para que lo guarde con el mayor cariño del mundo. Eso es el tango salón. Cuando lo llevamos al tango escenario, el tango escenario pide otra cosa. Pide que cuentes una historia, que emociones, que conectes, que ocupes todo el espacio del escenario, que lleves al público a vivir emociones, pero también que lo lleves a estar en situaciones y en momentos que nunca está. Y ahí podríamos ir. Sí, completamente. Yo iba a decir eso. Aquí nos quedamos escuchando porque todo es completamente interesante y todo es muy bonito, porque escucharlo de esa manera es como entenderlo también de otra manera y como llevarlo al interior, interiorizar. Y había otro maestro que decía, no se queden conmigo en esta clase. A mí me gusta que vayan a donde todos los maestros, porque para describir la grandeza del sol hay que mirarlo de mañana, de tarde, de noche y de diferentes montañas. Y eso es el tango. El tango, definitivamente es cierto lo del túnel. Yo no lo he dicho así, pero ahora es otro concepto que me queda de un túnel sin retorno, porque es que uno llega al tango, en general las personas que he traído aquí, que ya ahora a finales de septiembre, a justo un año con el programa, entonces siempre he tenido varios invitados y en general el concepto ha sido que el tango enamora y atrapa. Y ya uno llega al tango y no puede como, pero ahora eso del túnel sin retorno completamente real. Es very, Y cada día, si nos quedamos conversando, podemos amanecer hablando de tango y no claro que sí, terminamos. claro que sí. Y se van ampliando conceptos y exactamente uno quiere más y ya se interesa por ir a mirar otra cosa. Definitivamente el tango es un mundo hermoso. Es, sí, es un mundo paralelo, diría yo. Sí, sí, sí. Y no solo paralelo, sino yo creo que es eh, insaciable, no, inalcanzable, no poderlo alcanzar porque uno a medida que va avanzando va alcanzando cosas, sí. Como todo lo místico es como una película de suspenso. Tú no ves, o un libro de suspenso, cuando uno se lee una novela de suspenso, uno después del capítulo 1, uno ya no se quiere separar de ese libro. La emotividad que le genera ese libro, de saber qué pasó, qué va a pasar, dónde voy a terminar, el uno, qué va a pasar con el uno, y es un encuentro también con uno mismo, ¿cierto? Sí, Porque es a romper límites y a romper miedos y a romper esquemas.
que a veces son difíciles de romper. pero el tango lo logra. Lo logra. Sí, sí. ¿Qué tiene el tango que atrapa tanto? Esa mística. Esa Aunque música. yo creo que como seres humanos a todos nos gusta el misticismo y nos gusta esta otra concepto, esta otra palabra que no se me quiere venir a la cabeza, pero es es como el noviazgo, ¿cierto? Cuando tú conoces a alguien que genera algo en ti, tú quieres ir más allá y muchas veces sin saber qué va a pasar y con el miedo de que pase algo malo, pero vos seguís adelante, ¿cierto? Entonces eso pasa con el tango, es una historia sin fin, que vos todo el tiempo la querés absorber y absorber y absorber y cuando empiezas a bailar, pero ¿y por qué logra eso? Por ejemplo, a mí me parecía muy curioso, había un señor en la Milonga de Buenos Aires que él se sentaba en Cani, en la mitad era su mesa reservada, y todas las mujeres iban por él a bailar y todas las mujeres lo cabeceaban, todas las mujeres lo cabeceaban, y él decía, pero pues, y uno veía a este señor, y la verdad no era que hiciera grandes movimientos, ni que fuera el más bonito, ni que fuera el más acuerpado, pero yo una vez tuve la oportunidad de hablar con una extranjera, que logramos una amistad muy linda, y entonces ella era alemana, vivía en Buenos Aires en un intercambio, ella era profesora de literatura en Alemania, y se fue a un intercambio, pues de estas cosas que los profesores tienen un año para ir a estudiar a otro lugar, ella se fue pobre. Y ella decía, mire, yo no sé lo que las, pero me hace sentir tan feliz porque yo me siento libre en sus brazos. Y el señor era un poco cascarrabias, pero muy cascarrabias, un argentino así parado de pura cepa, peronista. Sí, era así, él era la milonga y apenas veía una exhibición y en solamente como cuando tomaba la mujer o se acomodaba hacia la pista o te paraba y seguía. Y él decía, es que yo no necesito saber sino cómo abraza a la mujer para saber cómo baila. Ah, ah, Dios mío. Dios mío. Pero sabemos que la pues importantísimo en el tango, Amiga, pero en la es sociedad, en piense. la sociedad, la primera impresión de una persona es el cómo se presente ante ti, cómo te hable, cómo te mire, Mm. cómo camina. Hay personas que con el solo caminar o genera, pues uno la ve pasar. Este ejercicio me lo ponía a hacer mucho una maestra. Me dice, vaya al parque y póngase a examinar, a mirar cómo camina la gente. Y usted en el solo caminar va a detallar muchas cosas. Si va triste, va contento, si viene cansado, o si va alegre, o si va animado, en el contacto con el piso, en la posición de sus cejas, en la posición de sus hombros, en el movimiento de sus brazos. Se puede descubrir mucho de una persona. La expresión corporal. Y eso es el tango, un lenguaje corporal. No, definitivamente aquí aman. ¿Qué quiere? Como todo lo que hemos hablado para mí ha sido supremamente interesante, pero como qué más quiere contarle Julio a las personas que sea hoy en vivo y en directo, que sea más adelante, que dicen, ay, yo quiero ver la entrevista de Julio, como qué más quiere aportarles a este mundo del tango. Es que hay tanto que Hay aportar, tanto, pero algo tanto que como, aportar. sí, es verdad, que aquí amaneceríamos, pero Porque, algo como que fuera, yo les quiero decir esto, les quiero dejar esto, que lo tengan presente, que lo recuerden, que lo apliquen. a ver, no, yo creo que el concepto más importante del tango es la empatía con el otro. Es eso. El otro hace parte de tu movimiento. Eh, el tango no se baila, el tango se camina. Y lo más lindo del tango está entre paso y paso, no entre secuencia y secuencia. Y nos podemos poner a dividir cada
cada partecita. Creo que eso es lo Sí, que cada quien debe buscar. O sea, y otra cosa, eh, a mi maestro, otro maestro y gran amigo, me decía, altas formas de caminar hay. Y uno como bailarín, todo presumido, no, está la secuencia básica directa, la secuencia básica cruzada, la secuencia caminata, cambio de dinámica, y ya, me decía, ¿en serio? O sea, que para vos no existe no el de ayuno, el almuerzo y la comida, no existe más, me decía el hombre. Y me ponía a pensar, o sea, ¿qué quisiste decir? Y resulta, acontece que cada quien en el momento en que la sociedad argentina, que la sociedad de este país, empezó a bailar tango por allá antes de 1900, ¿cierto? Todos caminaban hacia adelante, pero ni uno, ninguno se parecía a otro, porque la idea era mostrarse, tener personalidad y tener autonomía de sí mismo solo en el caminar. qué interesante. Y es verdad, sí. Oigan, pues para que tengamos en cuenta, con ese pequeño detallito ya tenemos para pensar y analizar un montón. Exacto. Cada quien, la lección del tango es cada quien ser auténtico en el caminar. ¿Cómo auténtico? Sí, con tu emotividad, con tu personalidad, con tu sensibilidad, caminar. Y aplicando eso en el caminar del tango, si uno se pone a mirar el caminar de cada pareja o de cada persona, es realmente diferente. Todos estamos bailando el mismo tema, pero cada quien le está dando una interpretación completamente Sí, diferente. porque no todos vivimos el mismo día. Ujú. No solo el mismo día, digamos las capacidades, la misma masa corporal, la misma expresión corporal, todo es diferente cada uno. Pero más que eso, más que la parte física o la parte técnica, El sentimiento. está la emoción. Cada quien se emociona diferente. Hay gente que llora viendo una Ay, novela de sí. gallinas y hay otros que no pasa nada, ¿cierto? Pero entonces, por eso decía esta maestra, el tango se escucha, se siente y se camina. Emociónese con lo que escuche para poder que su caminada tenga carácter. Mejor dicho, vuelvo y digo, aquí amanecemos. Supremamente interesante. ¿Cómo le gusta a Julio que lo recuerden en un futuro? Ay, A mí me gustaría que me no, es recuerden muy así. difícil, muy difícil, porque nada, mis amigos y las personas que me conocen de toda la vida saben que yo he sido una persona muy alegre, saben que lo que hago lo hago no, no para llenar, no, yo vivo la vida de una forma muy intensa y, y en mi casa y mi madre siempre me decía, lo que le toque hacer en la vida, hágalo con amor y interés, si no, no haga nada. Miren, hasta eso fue interesante. Pero es que Entonces las trato mamás de, eran muy sabias y son entonces, muy sabias. entonces trato de dar siempre el 100%, no el 100, el 300% de mí. Es más, hasta ahorita todo el mundo me decía, me atrevía a bailar unos temitas, Julio, pero es que no bailas como nadie. Yo no me lo digo, primero muerto que mal parado. Sí, señor. Yo a la hora de bailar con mis compañeras, o sea, tuve muchos inconvenientes y muchos encontrones con muchas bailarinas porque me decían, no, calma, bájala con la Argentina, más que todo baja la energía, que tienes demasiada energía. Y yo no, pues que estamos en el ensayo, y no precisamente por eso. Si en un ensayo damos el 200%, puede que en la función, que el cerebro está preocupado por un montón de otras cosas, el subconsciente dé el 100%. Pero si aquí solamente damos el 100%, cuando estemos
arriba de un escenario o en el centro de una pista con un montón de ojos mirándote, que me acordé de un maestro, de Miguel Ángel Soto. Yo tuve lo, le doy gracias a Dios, yo sí le doy gracias a Dios y a la vida. Yo a donde decían audición, yo allá me metía. Entonces iba a todas las audiciones, así supiera que no iba a pasar. Pero fui a una audición de Tango por Dos en Buenos Aires y llegué a la segunda instancia. Y la segunda instancia era, obviamente, con el maestro Miguel Ángel Soto. Y la audición era, te colocaba un tema de la compañía que había que bailar. Colocaba, si no recuerdo mal, era Zorro Riz. Y la audición en esa parte era interpretación ahí pura. Venga, usted con usted. Me puso a bailar con una chica que ni idea. Pues no la había conocido ahí en esa audición. Y les voy a colocar este tema. Y yo me dejé ganar de los nervios, me dejé ganar de un montón de cosas, porque habían unos bailarines impresionantes, habían bailarines, habían unos rusos que hacían unas piruetas, habían otros que tenían una elasticidad y unos físicos increíbles, habían bailarines del folclore, del malambo, que tienen un ímpetu y tienen una personalidad arrogante y fuerte y arrolladora. Y yo me dejé llevar de toda esa emotividad y esas cosas que yo no conocía, porque hay algo que aquí en Colombia ya pasa, que aquí uno por hacer bailarín necesita solamente pues, con la de saber bailar y tener los argumentos, pero aquí no hay audiciones para entrar a ninguna compañía. Aquí te llevan de la manita, allá no, allá en todas las compañías y en todos los grupos, para escoger una pareja van 200 parejas. Entonces el embudo se vuelve completamente complejo. Y yo bailé con mi nerviosismo y con todo, y sabiendo que Miguel Ángel Soto ya me conocía de aquí de Colombia y ya había bailado con mis compañeras, me pasó una cosa muy increíble porque llegamos a Buenos Aires, eso nos ganamos el campeonato, yo recuerdo que en enero del 2012, y mi ex compañera se había ganado una beca en el estudio de Julio Boca, y nos íbamos a los 2 meses para Buenos Aires, así, o sea, de la noche a la mañana nos teníamos que ir. Y llegamos allá y por parte de un amigo nos recomienda un amigo y resulta que este amigo era Jorge Duplá. Y llega y nos invitan a bailar en una de las milongas más reconocidas de Villa Urquiza, donde estaban todos los bailarines de Villa Urquiza, que son los que mandan la parada con la caminata bonita, todo. Y estaba Miguel Ángel Soto y apenas me dijo Colombia. No, yo recuerdo que ese día apenas vimos a Miguel Ángel Soto, yo me miré con Ana y empezamos a temblar los dos. Éramos un solo temblor. ¿Qué vamos a hacer con este tigre acá? Pero aún así salimos y la dimos toda y toda la gente quedó contenta con los colombianos. Y yo recuerdo que Miguel Ángel Soto, él decía, mire, ¿qué tal si usted va caminando por la selva y se encuentra con un león, con un tigre, con una pantera? ¿Usted qué hace para que ese tigre y ese león no se lo coma? ¿Sale corriendo o trata de que su ímpetu, de que su grito y de que su cuerpo sea más grande que él para que él se asuste? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en un escenario frente al público, porque en el público tenés más de 200 ojos mirándote, esperando algo de vos. Si vos no sos más fuerte que ese público, te van a comer. Qué interesante. Qué interesante. Es algo muy... Entonces, y claro, y eso me ayudó y yo por lo regular. Entonces, cuando bailé en estos días, pero es que bailas, pues no, es que me acostumbré siempre a dar el máximo. Y así debe ser. Y debería ser, pues, si todos afrontáramos nuestras vidas independiente de lo que hagamos, tratando de esforzarnos y de dar el máximo, creo que tendríamos una sociedad diferente. Vuelvo y digo, aquí amanece. No, ¿dónde pueden encontrar a Julio si alguien dice, ay, no, yo quiero seguir conversando con él, tiene cosas muy interesantes, yo quiero que me dé recomendaciones, que me dé clases, alguien que haya, que quiera, ¿por dónde encuentran a Julio? Bueno, a todos,
con las clases las tengo pausadas porque todavía me encuentro en recuperación de mi pierna derecha. Para las clases todavía no estoy dando clases por eso, porque mi cuerpo todavía no lo tolera. No tolero todavía el peso de mi pierna derecha, no tolero los zapatos. Es algo que estoy en proceso, llevo 3 años, me hace falta una cirugía y estoy esperando de que muy pronto pueda volver al, al ruedo del tango. Espero porque es mi vida, es lo que he hecho desde niño. Toda mi vida la he dedicado a la danza, independiente a que fuera folclore, salsa, hip hop, porro, cumbia, paso doble. Eh, por el momento nada, estoy alejado, me hace muchísima falta, me hace mucha falta, te lo agradezco, creo que volví a vivir, hacía muchos años no hablaba del tango, porque obviamente un proceso de estos te lleva a otro Claro. lugar, ¿cierto? Y espero que me comprenda la audiencia, ¿cierto? Pero nada, yo siempre estoy disponible con mis amigos, tengo un amigo, un gran amigo, que ojalá me esté viendo, Sebastián Monsalve. Eh, lo quiero mucho porque eh, ese hombre ha ido hasta por mí al hospital, imagínate. Me ha acompañado al hospital, me ha sacado me ha hecho. Y es el único con el que me siento a hablar de tango. Y me ha pedido, Julio, asesórame. Yo, viejo, ¿sabes qué? Te lo voy a decir la verdad. Por el momento, eh, no estoy en estos momentos porque es que yo empiezo a hablar de tango y me dan ganas de bailarlo y me dan ganas de hacer cosas y me dan ganas de saltar y me dan ganas de transmitir lo que estos grandes amigos que hice en Buenos Aires, estos grandes maestros que me brindaron su corazón, me brindaron su casa, porque hubo maestros que me invitaban. Yo recuerdo una clase con unos maestros muy interesantes de Buenos Aires y yo iba todos los martes a tomar clase con ellos y nunca me dijeron nada, no, nunca. Después de 6, 7 meses de tomar clase con ellos, de ir a las clases, me pidieron que fuera a una clase especial. Y después de ahí, me invitaron a tomar un café. Pasó un año, pero yo nunca falté. Y, y entonces esa cosa te da me emociona, porque que me dan esas cosas de que me decían algo y muchas veces me echaban de donde vivía porque yo llegaba tipo 10 de la noche de una clase y yo me quedaba ensayando en mi casa hasta las 3 4 de la mañana, porque hasta que yo no lo tuviera claro, yo no paraba. Entonces me voy de curso. Pero no, ojalá que Dios quiera las cosas se solucionen y pueda volver otra vez además la gente que me conoce y que antes del accidente iba a mis clases, saben que yo siempre, cuando voy a dar una clase, siempre doy una data de historia. Mi clase, el movimiento siempre tiene una historia y un concepto, que si yo conozco eso, yo con el paso lo puedo hacer parte de mí. Yo solo con el movimiento no puedo hacer nada. Es más, no puedo ni siquiera bailar. ¿Por qué? Porque lo más difícil del tango es bailar con otro. No es bailar solo, usted el paso lo aprende solo, que es la secuencia la aprende solo, pero vaya, realícela con otro en un momento determinado, sin conocer el concepto y la historia. Es muy difícil. Bueno, entonces ya saben que por ahora Julio no está disponible, pero que más adelante, queriendo Dios, de hecho ya pues ha mejorado y ha progresado, ya lo tenemos aquí con nosotros, Sí, que porque ella me ha invitado y cierto, y no estaba, no, no no, estaba todavía listo. no estaba en mi casa con un pie arriba, todavía recuperándome de otras lesiones, porque no fue solo el pie, era también la cervical, las costillas, la mano, el tendón, ¿no? Entonces, sí, yo te dije, amiga, en este momento no estoy, ¿cierto? Sí, sí. Pero más adelante, y bueno, gracias a Dios se dio. Y se dio, y yo creo que todo tiene su momento, y este fue un momento muy especial porque grandes aportes. Y yo creo que esa información llega en el momento que se necesitaba. Sí, ves que Sí, Dios pone las cosas ahí, sí, así es, así es. y bueno.
Bueno, entonces agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en este programazo. A Julio, muchísimas gracias No, por aceptar la invitación, no, por gracias a ti compartir. por acordarte de mí. Muchas gracias. Y bienvenidos siempre al programa Voz Tango. Recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde Medellín. Bienvenidos siempre. Igual las personas que quieran aportar algún concepto, que tengan alguna duda, eh, bien puedan. Todo estamos para mejorar. Una feliz noche y gracias, gracias, gracias. Bye, hasta la próxima.